Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. Venezuela atraviesa el peor momento de su historia. Los datos son simplemente aterradores. Es el país con mayor inflación a nivel mundial, uno de los países más inseguros y violentos. Tiene una deuda de 150.000 millones de dólares que no tiene cómo pagar. Y bueno, acá nos podríamos quedar dando cifras aterradoras de la situación que atraviesa Venezuela. Pero la pregunta que muchos se hacen y lo que muchos quieren conocer es ¿cómo vive un venezolano de a pie en esta situación? ¿Cómo sobreviven con una inflación de casi 3.000%? ¿Cómo se come con una escasez que llega al 90%? Pues bueno, en el podcast de hoy vamos a hablar al respecto, vamos a contarles cómo vive un venezolano de a pie, vamos a mostrar los horrores del socialismo, también para que usted tenga que contarle a esos que aún defienden estas ideologías criminales. Nuestra invitada de hoy es Cindy Larrota, ella es periodista venezolana, residente en Colombia, es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y productora del programa La Hora de la Verdad de RCN Radio. Cindy, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Vanessa, muchas gracias por la invitación. Bueno, Cindy, pues nuestra idea es un poco hablar de cómo sobrevive un venezolano pues en la situación actual. Entonces quiero empezar preguntándote, tú que tienes familiares todavía en Venezuela, que Sí. sabes cómo es la situación, quiero empezar preguntándote por el salario mínimo, porque a Maduro se le ocurrió hace días, de nuevo aumentar el salario mínimo. ¿Para qué alcanza un salario mínimo en Venezuela? ¿Qué hace un venezolano con un salario mínimo? Pues mira, recientemente estuve escuchando una entrevista que le decían a Alberto Schlesinger, que es decano de la Universidad Sergio Arboleda y decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda y además experto en Venezuela, y él decía que el sueldo mínimo alcanzaba solamente para un pan canilla. Nosotros le decimos canilla a un pan que parece una baguette. Entonces imagínate, un pan baguette te alcanza con el salario mínimo. Mi mamá, que todavía está allá, ella dice que eso no alcanza para nada. Sí, o sea, eso no, pues creo que ya quedó ahorita en casi 300.000 bolívares, pero pues si tú quieres ir a comerte, no sé, a desayunar en una panadería, algo básico como un café y no sé, algún pastel o una empanada, pues te va a costar 200.000 bolívares, entonces casi tu sueldo mínimo. Todo cuesta por las nubes. Yo creo que hoy en día yo no sé cómo la gente puede vivir así, de verdad. Y también, no solo es que todo esté muy caro, sino también la escasez, ¿no? Sí, claro. Hoy en día, ¿qué pasa? Es que hay una situación muy rara en Venezuela. Hay una escasez grandísima, claramente, pero hay ciertos productos que todavía puedes conseguir. Y de alguna manera, pues puedes ver ciertos anaqueles llenos de productos obviamente innecesarios que no están regulados y que tú puedes entrar y comprar, pero pues claramente Y qué nadie casualidad los que son puede los que no pagar. están regulados. Exactamente, o sea, son productos que no puedes comprar. Hay marcas de ciertos productos, por ejemplo, hay marcas de, no sé, pasta de dientes que no están reguladas y cuestan un poco más, pero pues si la gente sufre por conseguirla regulada, ¿con qué dinero va a pagar la otra? O no sé, de pan o de pasta de esa parte sí, de mesa, no sé, como pasta italiana, o galletas o cosas así que obviamente no tienen regulación, y tú puedes entrar y comprar y lo consigues, pero resulta que tampoco tienes dinero para pagarlas. Claro. Entonces es una situación muy difícil, y pues la mayoría de la gente que gana sueldo mínimo pues está esperando es su bolsa de comida que le regala el gobierno. Por eso ves hoy en día tanta gente en la calle protestando, porque por primera vez el gobierno les ha incumplido de alguna manera sus premios que da por victorias electorales o por promover que haya apoyo todavía a ellos, y ya ahora que no les dan la bolsa, pues entonces ahora sí salen a protestar. Ajá, Cindy, tú estás hablando de las bolsas de los CLAPS, pero Sí, de los CLAPS. también hay otro sistema que es, o sea, para uno ir a comprar en un supermercado estos alimentos y pues bienes que están regulados, hay un sistema con la cédula, ¿verdad? Sí, así es.
debido al desabastecimiento, digamos, y según el gobierno es para evitar lo que se llaman los bachaqueros, que yo creo que ya es un término también un poco conocido acá, que son estas personas que compran regulado y revenden a precios del triple, el doble y el triple de lo que les costaron. Entonces dice el gobierno que para luchar contra los revendedores y cosas y personas que pues se lucran de esta manera, entonces hay una capta huella y además ahí está regulado la compra por tu número de cédula. Entonces tú puedes ir al supermercado o a sitios, por ejemplo, de solamente o farmacias o este tipo de sitios donde venden pues cosas para productos de aseo personal con tu número de cédula. Entonces puede suceder que el día que a ti te toca llegó, no sé, harina pan o llegó champú, pero puede ser que al día siguiente que le toque a otra persona ya no haya. Entonces la gente termina comprando es lo que hay, no puedes ir a comprar otro día y no solamente estás regulado por tu número de cédula, sino por la cantidad de productos, porque tú, bueno, no voy a decir que es válido, pero imagínate que te regulen con tu número de cédula para comprar, pero que puedas llevar lo que sea. No, o sea, solo puedes llevar una cantidad determinada de productos. Hay ciertos productos que solo puedes comprar en determinado tiempo. Por ejemplo, resulta que había champú ese día que te tocó de la cédula, pero la semana siguiente había champú, pero entonces tampoco puedes volver a comprar, porque es que ya hace una semana compraste, entonces tienes que esperar tanto tiempo, ¿sí? O sea, regulación hay por todos lados. Sí, exactamente, hay regulación por todos lados. Y bueno, también el limitante del dinero, o sea, me hablaba con mi mamá, por ejemplo, que es la que está allá ahorita, y me decía que hoy amaneció un kilo de carne en 500.000 bolívares y la gente gana 300.000, o sea, ¿quién come carne? ¿Quién come pollo? ¿Quién come una proteína? Un cartón de huevos cuesta 140.000 bolívares y se supone que el huevo es una de las proteínas más baratas en el mundo y la gente no puede comer eso. Entonces gana ahorita, si no estoy mal, 248.000 bolívares quedó ahorita el salario mínimo, más un subsidio que te dan de comida supuestamente, que en realidad no alcanza para nada tampoco. Y termina quedando todo en 549.000 bolívares. Sí, o sea, un venezolano ahora en el 2018 se va a ganar 540.000 bolívares, 49.000 bolívares, hasta que Maduro se le ocurra subir el salario mínimo otra vez, porque pues tú sabes que, o bueno, mucha gente sabe que en Venezuela se sube el salario mínimo 2 y 3 veces en el año, hasta 4 veces. Entonces, si un kilo de carne cuesta 500.000 bolívares y la gente se gana 549.000, pues tú me dirás, o sea, ¿cuánto tienes que trabajar para poderte comprar eso? Claro, tú decías ahora que hablabas de la sobreregulación que hay en la compra y todo esto, y me acordaba, y un amigo me contaba que los venezolanos en Facebook, por ejemplo, dicen, tengo shampoo, lo cambio por harina, por ejemplo, por lo que tú decías ahora, métodos alternativos a la situación, ¿no? Sí, hoy en día también se ve, como eso que tú estás diciendo, mucho el trueque. ¿Qué hace la gente? Compra lo que haya cuando le toca ir. Claro, que es lo único que queda, cuando ¿no? le toca su turno, y lo que hace entonces es eso, es o cambiarlo por otra cosa que le hace falta, valga igual o no igual, o lo vende nuevamente por lo que le costó o más caro o lo que sea, para poderse comprar las otras cosas. Entonces se ve mucho en las medicinas. La gente va a una farmacia y dice, necesito, no sé, un antibiótico, amoxicilina. No hay, tenemos pastillas para la tensión, o sea, démelas. La gente compra eso y luego, si ve a alguien que la necesita, pues se la revende o se la cambia por esa que él realmente está necesitando. Entonces se ve mucho eso. Se ve con los pañales para niños, se ve con la leche de fórmula, no sé cómo le llaman ustedes acá, pero sí, para los recién nacidos, que la gente compra pues la talla que no es para su hijo, no es la fórmula que necesita, pero pues luego trata de intercambiarla con otras personas.
Y bueno, y entre las familias se hace eso mucho. No, miren, yo logré comprar 2 jabones de baño, entonces uno pues le lleva uno a la mamá o le lleva uno al hermano, o no sé, trata de alguna manera, o están pendientes. Si tú en tu familia sabes que tu hijo tiene niños, entonces si el día que a ti te tocó comprar había pañales, pues tú los llevas de una vez y ya tu hijo o tu sobrino, lo que sea, te, te lo paga o te devuelve el dinero, lo que sea. Cindy, tú hablabas ahora de las medicinas y de que compraban cualquier cosa con la esperanza de poderlo cambiar después. ¿Cómo está la situación de la salud en Venezuela? No, bueno, empezando por la escasez de medicinas, ¿no? Ya hemos hablado del tema de la escasez, obviamente en lo que es alimentos y medicina es casi en un 90%, y las que consigues cuestan, sí, y seguimos poniendo el ejemplo, ¿no? 549.000 bolívares, pero la medicina te puede costar hasta 2 millones. Entonces, no hay manera. Tienes dos opciones. O te las mandan tus familiares o amigos del exterior y siguen resultando más caras. Probablemente si yo mando dinero acá de Colombia a Venezuela para que compren la medicina, me va a salir más económica incluso que comprarla acá. Claro. Por ejemplo, un país como Colombia, que las medicinas son costosas. Y sobre todo medicinas para enfermedades crónicas. Claro, y además porque tú mandas pesos colombianos o dólares y al cambio pues es un montón de dinero en bolívares. Claro, claro. O sea, y nunca de verdad habíamos visto como el bolívar tan bajo. Pero sí, y aparte a eso se le suma pues la crisis de salud en los hospitales. El sistema de salud en Venezuela siempre ha sido público, o sea, es el Estado, digamos, gratuito, ¿sí? Uh-huh. Y obviamente están las clínicas privadas, los seguros que tú pagas, como decir aquí, medicina prepagada, y bueno, bien, pero la medicina, la salud en Venezuela siempre ha sido pública, ha sido gratuita, con grandes hospitales durante una época en las diferentes ciudades, o sea, todas las ciudades tenían un hospital totalmente equipado. Hoy en día eso no se puede hacer. No hay nada, no hay camillas, no hay agua, no hay luz, o sea, ni siquiera hay agua y hay luz. Tengo amigos que todavía están, digamos, estudiando y haciendo pues su rural y sus prácticas en Venezuela, y algunos tienen que usar su propio dinero para comprar insumos para poder atender a un paciente. Y no me refiero, o sea, me refiero a insumos básicos como algodón, como gasas, como hilo para sutura, o sea, alcohol, agua, suero para limpiar, o sea, cosas básicas. Uh-huh. O sea, no es un tema de un bisturí o del, no sé, o sea, o sea, cosas súper básicas. O cuando les toca su turno de guardia y hay algo, lo que hacen es esconderlo en ciertos sitios para que en su próxima guardia puedan tener algo para atender. Porque en ciertas zonas, sobre todo en Caracas, se suma la inseguridad. Entonces llega el ladrón, el malandro, que le pegaron un tiro, entonces llega al hospital amenazando a todo el hospital con una pistola y o me lo salvas o te mato. Entonces también se suman esas presiones. Uh-huh. Y no hay nada, no hay incubadoras, y lo que te digo, se suma que no hay luz, que no hay agua, o llega en ciertas zonas, entre ciertas horas, perdón, el tema de la salubridad. O sea, sí cuesta un montón de dinero comprar productos de limpieza. Imagínate qué difícil será sanear el hospital. Entonces no hay como preocupación por nada, sobre todo en las zonas más digamos, más retiradas, de alguna manera, de los cascos urbanos. Hay una cosa que se llama los centros de diagnóstico integral, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, que son estos centros que atienden los cubanos. Antes eran unos centros chiquiticos que se llamaban barrio adentro, y había en todos los barrios y había un médico de cabecera, bueno. Pero los más adelante hicieron otros como hospitales aparte del que ya tenías, en vez de acomodar el grande que tiene todas las salas y todas las cosas, no, se pusieron a construir otro para atraer a esos cubanos, y entonces es medicina cubana y ahí te entregan tu medicina y todo. Entonces el hospital central, no sé, de la ciudad
vuelto nada, no hay nada, y ahí, bueno, medio consigues cosas. Entonces, ese es el que pasan por la televisión estatal, ese es el que muestran, ese es el que ves en todas las redes sociales, y entonces empiezan a decir que es mentira cuando tú denuncias o la gente denuncia que el resto de los hospitales o de la red hospitalaria del país está vuelta a nada. Cindy, otro punto es pues yo he hablado con diferentes venezolanos y me causa curiosidad que los que han vuelto a visitar o los que pues tienen contacto con gente que todavía está allá, dicen que algo que les asombra mucho es el transporte. ¿Qué está pasando con el transporte en Venezuela? Pues bueno, he escuchado cosas, yo hace mucho tiempo que pues sí, no voy, pues mucho tiempo, un par de años. Primero, cada vez que suben, obviamente, el sueldo, sube el transporte. Entonces, yo creo que hasta más bien se ha hecho inaccesible a la gente. O sea, tú lo único que puedes usar, por lo menos en Caracas, es el metro, porque está subsidiado por el Estado. Y con todo eso le han subido el transporte. Pero el transporte público normal, que aparte no es un sistema como el que ustedes, no sé, tienen acá el Transmilenio o el SITP, que son buses que pertenecen a un sistema y tienen unas rutas. No, es una buseta normal que también aquí se puede ver todavía, y son buses viejos. Y muchos de esos buses están parados. Están parados porque no hay repuestos, porque un caucho te cuesta 4 millones de bolívares, ¿sí? Porque no se consiguen los repuestos, porque la gasolina también ha aumentado, porque las calles están vueltas nada y caen en un hueco y hasta ahí llegó el bus. Entonces muchos también están parados, y pasa con las ambulancias también en los hospitales. No hay, mucha gente también tiene su carro guardado en casa, porque no consiguen los repuestos y si lo consigues cuestan un montón de dinero, ¿sí? Entonces eso también está pasado. La flota, digamos, automotriz de Venezuela también ha bajado. Los buses para viajar entre los estados, ¿sí? Para viajar de una ciudad a otra, los pasajes están muy costosos, pero tú escuchas que a cada rato se quedan varados en una carretera, o muchísima de la flota ha disminuido por eso, porque no consiguen los repuestos, porque no les entregan las divisas para traerlo de afuera, porque tampoco se puede importar nada, a menos que sea con permiso del gobierno, y bueno, todo el tema del control de cambio. Entonces sí, también es un tema que no hay ni buses para movilizarse, y ni modo de andar en bicicleta porque no sabes en dónde te roban. Bueno, Cindy, ya para terminar, quisiera preguntarte, los venezolanos que siguen allá en Venezuela, que no han podido salir o que por alguna razón se quedan, ¿tú crees que hay esperanza? ¿Hay esperanza de que Venezuela cambie? ¿O simplemente ya es como, bueno, no tengo nada que hacer, me toca quedarme y soportar? Mira, yo creo que uno siempre alberga una esperanza. Yo creo que cuando yo me vine, por ejemplo, de Venezuela aquí a Colombia, y Chávez todavía estaba vivo, yo siempre pensaba que iba a volver y que las cosas iban a mejorar. Y hoy en día uno dice que ya no hay forma de caer más hondo y que estamos a punto de que esto se termine, ¿sí? Pero a ciencia cierta, o sea, que yo te diga de verdad, o sea, creo que esto sí ya se va a terminar, no lo sé porque cada día estamos peor. Hay mucha gente que está en Venezuela porque no tiene de repente papeles de ninguna otra nacionalidad, porque en Venezuela construyeron su patrimonio, porque tienen una casa, porque tienen su carro, porque tienen muchas cosas, y probablemente con una familia entera es más difícil empezar de cero y adquirir todas esas cosas en otro lado. Entonces yo creo que el que se queda y el que se fue siempre alberga la esperanza de que eso va a cambiar y que no va a durar mucho. Pero pues no va a durar mucho, es que ya tenemos casi 20 años en esto. Claro. Bueno, Cindy, pero sí, yo espero que mejore pronto. Bueno, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, Vanessa, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, muchas gracias por el apoyo a toda la situación en Venezuela y a los venezolanos que estamos acá en Colombia. Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo Panam Podcast.